Hola, estimados todos, bienvenidos a los maniáticos del por qué y del para qué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas de manera filosófica. En este sentido, hoy estaremos hablando del elogio a la lentitud, saber vivir despacio, pero sustancialmente colocando el énfasis en la economía de la prisa y los estimulantes. Dicho análisis busca escarbar en las profundidades de los sentidos hiperconstruidos por el poder o por el sistema para desocultar lo que se oculta, sacar a la luz las obviedades o ver lo que no se ve de la economía de la prisa y los estimulantes. Recuerda que la objetividad es la mejor arma que tiene el poder para naturalizar sus ideas e interés y hacernos creer que es verdad o es necesaria. Por eso el problema no es que la gente carezca de educación, el problema es que las personas están lo suficientemente educadas para creer lo que se les ha enseñado, pero no están lo suficientemente educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado. Para lo anterior, usaremos como herramienta, por un lado, el porqué de la filosofía, el cual es destituyente, desestabilizador, subversivo e irreverente frente al sentido de las cosas. Y por otro lado, el para qué, el cual es una voz interior que activamos cuando pensamos y hablamos. Saber vivir despacio, elogio de la lentitud, economía de la prisa y estimulantes. La economía de la prisa. El capitalismo moderno genera una riqueza extraordinaria, pero al coste de devorar recursos naturales con más rapidez de aquella con la que la madre naturaleza es capaz de reemplazarlos. ¿Y por qué? Porque la velocidad con la que se explotan los recursos naturales renovables es superior a la velocidad o tiempo en que estos se autorregeneran. Oído, las personas destruyen la tierra cuando la arrancan de su inaparente ley de lo posible y la someten a una condición total de disponibilidad. La voluntad mediante la técnica obliga a la Tierra a ir más allá del círculo de lo posible. Por eso, salvar la Tierra significa dejarla estar en lo que le es posible, en el círculo delimitado por lo que constituyéndose como posible. En otras palabras, salvar la Tierra significa hacer uso de lo posible en lugar de imponerle lo imposible. La actual cultura del trabajo mientras el cuerpo aguante está minando nuestra salud mental. El agotamiento era algo que veía sobre todo en personas de más de 50 años. Ahora veo hombres y mujeres treintañeros que están completamente agotados. En este sentido, es pertinente señalar que el amor al trabajo, como diría Michel Onfray, no es por el trabajo mismo, sino por el salario. El salario es lo que hace adquirir el amor al hábito del trabajo. Y el salario es, como diría Luis Althusser, ¿le dieron un salario? Sí, pero le dieron lo que necesita para ir a casa y volver al día siguiente a trabajar. Reproducción de las fuerzas de trabajo. Es decir, el salario garantiza la supervivencia y manutención del trabajador únicamente. Así, el proletariado aún está ciego y mistificado y definido por la naturaleza inmediata de sus necesidades y su alienación total en manos de sus amos. Así, según Nietzsche, el trabajo es un medio y no un fin en sí mismo, es decir, se trabaja casi siempre sin placer. El trabajo
Es natural en la medida en que es aprovechable. Tal vez un día se modifique la fatalidad del provecho y entonces se modificará la fatalidad del trabajo. Por otro lado, ten en cuenta que, aunque sea objetivamente necesario el trabajo, debemos trabajar, su necesidad se produce por lo siguiente. La persona es un ser finito, viviente. Como tal, para vivir debe reponer lo que su actividad desgasta. Es un sujeto que tiene falta de alimento. La falta de es negativa. Pero esta negatividad se profundiza por el deseo del satisfactor de la falta de. La necesidad es la atención hacia el objeto que sacía. El objeto, la mediación, surge desde la necesidad de suplir lo que falta. El estado de necesidad produce un estado necesitante. Sin embargo, el sistema capitalista, por medio de la propaganda y la mitológica publicidad, aumenta considerablemente la necesidad y la producción del deseo, haciendo que sobreexplotemos continuamente la madre tierra. B. Estimulantes, cansancio. Una de las razones por las que necesitamos estimulantes es que muchos no dormimos lo suficiente. No dormir lo suficiente puede dañar los sistemas cardiovascular e inmunitario, provocar diabetes y dolencias cardíacas, así como indigestión, irritabilidad y depresión. Dormir menos de 6 horas por la noche puede debilitar la coordinación motriz, el habla, los reflejos y el juicio. De ahí la importancia del descanso y los consejos que da Ovidio en la Metamorfosis para tener un buen sueño en la morada de Morfeo. Consejos o recomendaciones para un buen dormir. Los rayos del sol jamás penetran en la morada. Nunca los gallos anunciaron el retorno de la aurora. Jamás los perros importunaron con sus alaridos la tranquilidad allí reinante. El viento no agita ni las olas ni las ramas. Las puertas siempre están abiertas. A fin de mantenerse al ritmo del mundo moderno, para aumentar la celeridad, muchas personas buscan estimulantes como el café y otros. ¿Y para qué? En las sociedades modernas, donde se les asigna un poder mítico y exorcizante a las bebidas energizantes y a los estimulantes, en relación al poco valor que le asignamos al descanso y relajación, es consecuencia del valor hegemónico y sagrado que le asignamos al trabajo y a las ocupaciones cotidianas. ¿Y por qué? Porque trabajamos demasiado, no dormimos lo suficiente y compensamos la falta de descanso con bebidas energizantes y estimulantes. Por eso, cuando te sientas cansado, que el dios Morfeo te acoja en su reino. Oído, recuerda que el dormir es la cima del relajamiento físico, mientras que el tedio es la cima del relajamiento espiritual. Por último, conclusiones. En la base popular de la sociedad, en las cocinas, las oficinas, las fábricas, lo rápido es siempre mejor. Las palabras rápida y lentamente hacen algo más que describir una proporción de cambio. Representan de forma escueta maneras de ser o filosofías de vida. Rápido equivale a tareado, agresivo, apresurado, estresado, superficial, impaciente y activo. Es decir, la cantidad prima sobre la cantidad. Lento es lo contrario, sereno, cuidadoso, receptivo, silencioso, intuitivo, pausado, paciente y reflexivo. En este caso, la calidad prima sobre la cantidad. La lentitud es necesaria para establecer relaciones verdaderas y significativas con el prójimo, la cultura,
el trabajo, la alimentación. ¿Cuándo han visto por última vez a alguien que se limitara a mirar por la ventanilla del tren o del bus? Todo el mundo está muy ocupado visualizando las últimas novedades en las redes sociales, absortos en un videojuego, trabajando con el ordenador portátil, charlando por el teléfono móvil, etc. Quiero ser capaz de trabajar y almorzar sin tener que estar con el celular en la mano respondiendo mensajes. Hágalo todo más rápido. Y en esas 4 palabras se resume lo que está mal en el mundo moderno. Por eso es mejor decir lo siguiente: yo controlo los ritmos de mi vida y decido qué celeridad conviene en un determinado contexto. Por último, podemos vivir mejor si consumimos, fabricamos y trabajamos a un ritmo más razonable y humano. Por favor, suscríbete, comparte con tus amigos y familiares. Si te gustó, please, dale like. Bye, hasta luego, seguimos en contacto. Recuerda que estamos en los maniáticos del por qué y del para qué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica.